Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestros diálogos por la democracia. Hoy abordaremos el escabroso tema de la crisis política en Venezuela, así como la doctrina Estrada y la nueva relación de México con el mundo. Nos acompañará en el estudio Maximiliano Reyes Zúñiga, el nuevo subsecretario para América Latina y el Caribe, quien va regresando de una muy importante reunión en Montevideo, Uruguay. Ahora bien, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Y cuáles son las implicaciones de esta crisis para México y el mundo? Pues todo depende del cristal con que se mire. Por un lado, hay quienes dicen que Nicolás Maduro es un dictador y debe irse lo más pronto posible. Señalan la crisis económica y hablan de ríos de migrantes. Denuncian cientos de presos políticos y comparten imágenes de pobreza y de desesperación. Estas voces dicen que el problema central de Venezuela es el sistema socialista de Hugo Chávez, de reparto de la riqueza y de control estatal sobre la economía. Y descalifican las elecciones presidenciales del año pasado, en que Maduro resultó electo para un segundo periodo de 5 años, como fraudulentas y poco confiables. Por otro lado, hay quienes hablan de las bondades de la revolución bolivariana, iniciada a partir de la primera elección de Chávez en 1998. Presumen la reducción a la mitad de la pobreza y la desaparición del analfabetismo en Venezuela. Mencionan la construcción de millones de viviendas populares, cientos de centros de salud y docenas de universidades. Estas voces sostienen que la crisis económica actual se debe a la reducción en los precios del petróleo y las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Apuntan que Venezuela ha celebrado 24 elecciones en los últimos 20 años y que su sofisticado sistema electoral es laureado internacionalmente. Ahora bien, los de la primera escuela son quienes hoy reconocen al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y quieren trabajar con él para llevar ayuda humanitaria a los venezolanos y también organizar nuevas elecciones democráticas. Desde este punto de vista, la intervención extranjera sería necesaria para fortalecer y proteger a la oposición en contra del llamado dictador. Y dicen que el apoyo para Guaidó no solamente viene de Trump, sino también de Europa y otros países latinoamericanos. Pero los de la segunda escuela dicen que Maduro es el único presidente de Venezuela y que no existe base legal alguna para la autoproclamación de Guaidó como presidente interino. Y tampoco para la celebración de nuevas elecciones anticipadas. Desde este punto de vista, el verdadero motivo para la intervención extranjera es el petróleo. Recuerdan que con más de 300.000 millones de barriles, Venezuela es el país con la mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo, más incluso que Arabia Saudita, Libia o Irak. Señalan que hay muchos países donde existen mayores problemas que Venezuela, pero Washington no dice absolutamente nada. También recuerdan las oscuras historiales de las personas a cargo de la intervención internacional, como John Bolton y Elliot Abrams. Ahora bien, México en particular ha cambiado radicalmente su posición con respecto a la situación en Venezuela. Antes, con Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano era una de las voces más fuertes en contra de Maduro y a favor de un cambio de régimen en Venezuela. El canciller Luis Videgaray trabajaba cercanamente con Donald Trump y encabezaba los trabajos del Grupo de Lima. Pero ahora, con Andrés Manuel López Obrador, México recupera la doctrina Estrada y los principios de no intervención contenidos en la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución. Este artículo dice que es una obligación del presidente de la República conducir la política exterior del país de acuerdo con los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Pero, ¿qué es exactamente la doctrina Estrada? ¿Y cuál es la nueva política de México hacia América Latina y el Caribe? En unos momentos más conversaremos sobre estos temas con Max Reyes. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, tenemos una obra que nos cae como anillo al dedo para entender pluralmente la historia de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente los eventos más relevantes desde la época prehispánica hasta la contemporánea. Se trata de Historia Mínima de Venezuela, en su edición 2018, coordinada por el historiador venezolano Elías Pino Iturrieta y con los artículos de los académicos Manuel Donis Ríos e Inés Quintero Montiel. En este texto podremos entender la organización y la forma de vida de los pueblos indígenas, el proceso colonizador y más adelante el tema de la independencia y sus principales actores, así como el periodo en el que, curiosamente, este país sudamericano se llamó Estados Unidos de Venezuela. También llama la atención el papel de Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el fin de la dictadura militar de Pérez Jiménez. Estos son solo algunos de los episodios que captarán la atención de quien recorra las páginas de esta obra. El lector también encontrará una perspectiva crítica acerca de la construcción y consolidación de la democracia de partidos. Particularmente, tendrá una visión panorámica de los intereses extranjeros y las iniciativas intervencionistas que han tenido lugar en algunos momentos históricos y que parecen tener secuelas en las tensiones políticas en el presente de uno de los países más ricos en materia de reservas petroleras. Por supuesto, como cada semana, tenemos obsequios y una dinámica distinta para nuestros amigos en las redes sociales. Ahora les toca a los del Insta. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Instagram, Diálogos por la Democracia, y comentar la foto con la dinámica, todo esto antes de la medianoche del día de hoy. El lunes haremos un sorteo para seleccionar a los 3 ganadores, cortesía del Colegio de México. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Maximiliano Reyes Zúñiga es licenciado en Economía, maestro en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Ha sido docente y coordinador académico del área de sector público en la Dirección de Extensión Universitaria del Tecnológico de Monterrey, así como catedrático en la Universidad Anáhuac. Se ha desempeñado como director de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y gerente de Asuntos Corporativos para FEMSA México y Centroamérica. Es consejero nacional de la Coparmex y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales AC, COMEXI. Maximiliano Reyes es hoy subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Aquí estamos con Max Reyes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres el hombre del momento, Max. Es un lujo que estés aquí con nosotros en la UNAM, en tu casa, en la casa de todos los mexicanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, eres muy generoso con tus comentarios. Gracias y encantado de poder platicar contigo y con el auditorio. Le digo en serio porque el problema en Venezuela es algo que nos compete a todos, me parece. Y la posición de México hoy ha marcado una pauta muy distinta a lo que teníamos antes, con Peña Nieto y Videgaray, y también en comparación con los otros países del mundo. Dibújame un poquito, Max, son como 3, 4, 5 diferentes posiciones sobre el conflicto de Venezuela. ¿Cómo ves el panorama en general? Sí, claro, con mucho gusto, muchas gracias. Pues mira, lo primero que tendría que decirte es que la posición de México, de acuerdo a lo que nos ha instruido el presidente López Obrador a la Cancillería, ha sido estrictamente apegada a nuestros principios constitucionales de política exterior, de no intervención,
respeto a la autonomía y a las decisiones de cada estado, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos, principios que han estado plasmados en nuestra Constitución, pero que en los últimos años parece ser que se habían olvidado o que se habían perdido porque la moda había sido justamente lo otro, ¿no? Ser injerencistas, opinar, confrontarse inclusive. Entonces, pues ahora con el presidente López Obrador, con estricto apego a la ley y a lo que la Constitución establece en la materia, es que estamos actuando. La situación en Venezuela se encuentra en estos momentos en una confrontación evidente entre el régimen de Maduro y la oposición encabezada por el diputado presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, y un grupo grande de países, de actores internacionales, de organismos, tomando parte en el mismo conflicto, estando de un lado o de otro la gran mayoría. Y México manteniendo su oferta de diálogo, de intermediación, de ser un puente de comunicación, porque estamos convencidos que es solamente a través del diálogo que se puede hallar una solución pacífica, una solución democrática. En este proceso hemos estado acompañados particularmente por Uruguay y por los países del Caribe, agrupados en CARICOM, en el caso de América Latina. No obstante, el secretario general de la ONU, el Papa Francisco, han llamado también a una salida negociada, a una salida de diálogo, a una salida de alta diplomacia, que si bien es cierto no han manifestado una actitud de mayor participación, por obvias razones, porque tienen que ser los más neutrales, sí es cierto que la posición de México encuentra cabida y encuentra concordancia con lo que... No estamos aislados, pues, es falso decir que México está aislado en algún rincón ahí con su posición, sino que realmente está acompañado y acompañando a otros actores. Ahora, tú vas llegando, hace unos días de Montevideo. Fue una reunión muy importante que México mismo citó, organizó en Montevideo, convocando a muchos países, muchos llegaron. Ahí mismo salieron dos diferentes posiciones. ¿Cómo caracterizarías? Uno es el grupo de contacto, sobre todo los europeos, y el otro es el mecanismo de Montevideo, que más bien ha sido iniciativa de México. ¿Cómo distingues entre esas dos iniciativas? Mira, lo has dicho muy bien, el mecanismo de Montevideo está convocado por México, Uruguay, se sumaron los países, 14 países de CARICOM, y posteriormente se sumó Bolivia. La característica fundamental del mecanismo de Montevideo es la neutralidad y la comunicación como ofertas para los actores en conflicto en Venezuela. Por el otro lado está el grupo de contacto de la Unión Europea y 3 países de América Latina, cuya característica fundamental es proponer o impulsar un proceso electoral en Venezuela. Esa es la diferencia central. Uno dice negociación, el otro dice negociación, pero elecciones como condición para avanzar, ¿no? Que ahí es donde está la diferencia principal con nosotros, porque nosotros pensamos que la solución efectivamente debe ser democrática, pero debe surgir de los venezolanos. No puedes hablar de organizar elecciones en Venezuela cuando no hay ningún actor venezolano en el grupo de contacto, de ninguno de los dos lados, ni siquiera una autoridad electoral o una autoridad jurisdiccional, ¿no? O sea, eso es una actitud injerencista absolutamente, porque con la misma libertad van a querer hacer elecciones al rato en algún otro país de América Latina o del mundo. Y eso es a lo que México se opone radicalmente,
y con lo que no estamos de acuerdo y calificamos como una actitud completamente injerencista. ¿Cómo organizar un proceso electoral cuando no hay nadie del país del que se está tratando sentado a la mesa? O sea, al final de cuentas, la posición del grupo de contacto es una extensión de esa posición inicial de los gobiernos de España, de Francia, Inglaterra, Alemania, en que decían 8 días, ¿no? Ahora que salió Guaidó, decir, si no tiene elecciones en 8 días, vamos a reconocer a Guaidó. Entonces, es como una continuidad más agrupado de esa posición, pero no es la única posición de Europa. Hay otras posiciones dentro de los países de Europa, Grecia, Italia, también están con otro enfoque, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso italiano ha sido público el no reconocimiento del gobierno a Juan Guaidó como presidente encargado en Venezuela. Los países de la Unión de Europa que no están en la Unión Europea también han mantenido actitudes de neutralidad mucho más fehacientes en comparación con la posición electoral de la Unión Europea, ¿no? Fíjate que aquí ha habido un establecimiento de plazos permanente, imposición de plazos permanentes de actores internacionales a los actores locales. Claro. En México pensamos que debemos dar pasos en lugar de estar imponiendo plazos, porque además muchos de esos plazos se han cumplido y no hay avance absolutamente en nada. Ya vamos, de este último capítulo, ya vamos a cumplir los 2 meses completos y parecería que la situación es exactamente la misma en términos políticos y en términos diplomáticos. No, insisto, no ha habido cambios sustanciales y el problema humanitario en Venezuela pues se mantiene, ¿no? Otro actor, antes de hablar del problema humanitario, que es muy importante, pero hay otro actor aquí que es el Grupo de Lima y la OEA. Bueno, son cercanos esos dos, pero son dos diferentes. ¿Cómo se distingue esa posición al del grupo de contacto? ¿O más o menos es igual el grupo de Lima y el grupo de contacto? Fíjate que lo que hemos encontrado en el grupo de Lima es que también ha habido posiciones muy radicales, completamente ahí sí a favor de uno de los dos de Guaidó actores, en particular. De Guaidó en particular y para ser claros. Nosotros evidentemente no podemos hacer un reconocimiento porque México no reconoce o desconoce gobiernos. Lo que México hace es mantener o suspender sus relaciones diplomáticas con los estados, con los países. Ese es el principio fundamental de la doctrina Estrada y es el que mantenemos hasta el momento. Y México sigue reconociendo al gobierno de Maduro, pues. O sea, y manteniendo relaciones diplomáticas con el Estado venezolano, hasta que no haya un proceso electoral que cambie las cosas, ¿no? Pero nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad para hacer un reconocimiento o desconocimiento, porque si no, además caeríamos en lo de ahora, ¿no? O sea, muchos países de América Latina o del mundo desconocen a uno, pero mantienen relaciones diplomáticas con otro. Por ejemplo, solamente ha habido 2 países que han roto relaciones diplomáticas con Venezuela en este año. Uno, Paraguay, que lo hizo por iniciativa propia, y otro, el caso de Estados Unidos, que todos conocemos. El resto de la comunidad internacional mantiene a sus embajadas, a sus embajadores o a sus encargados de negocios en las representaciones diplomáticas en Caracas y siguen teniendo interlocución con el gobierno del presidente Maduro, aunque también tienen interlocución con la Asamblea Nacional Venezolana encabezada por Juan Guaidó. Entonces México no puede caer en esas contradicciones, ¿no? Y aquí no se trata de estar declarando, sino, insisto, de dar pasos que tengan que abonar a un proceso de solución a la situación que se vive ahorita.
Es fascinante lo que dices porque al final de cuentas entonces las acciones no corresponden fielmente con las declaraciones de desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó, como dices, si mantienen sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro y también con los otros, es en los hechos una posición más matizada. Es extraño porque pareciera que se estén, en este caso, universalizando un poco la lógica trumpista de las relaciones exteriores, ¿no? ¿Qué hizo, por ejemplo, con Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte, perdón. Sí. Empezó a gritar y amenazar, etcétera, pero en los hechos estaba negociando y quería llegar a un acuerdo. Eso supuestamente era ajeno a la tradición diplomática europea, ¿no? Eran mucho más sutiles, mucho más cuidadosos, mucho más abajo del agua y en esos procesos. Pero ahora de repente tienes a Francia, Inglaterra, Alemania, pues con esa misma lógica. A mí también me llama la atención que esos justamente son los países, y España, son los viejos poderes coloniales. Así Max, es fascinante. Sí. O sea, España, Francia, Inglaterra, Alemania, ¿qué los une? Las colonias. Entonces, me parece muy interesante. ¿Lo explicas por el petróleo o qué está pasando? ¿Por qué de repente tanta inestabilidad en esta diplomacia internacional? Mira, haciendo alusión a los países europeos que comentas, algunos de ellos se opusieron a la invasión estadounidense en Irak. Claro. Y ahora parece ser que están en concordancia con la posición estadounidense respecto a Venezuela. Entonces dices, como habitante y como parte de un gobierno en América Latina, lo que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia es que las posiciones injerencistas se mantengan. Porque lo que hoy le pasa a uno, al rato le pasa a otro. Y ahí hay que tener mucho cuidado en no permitir que se siente ningún precedente en ese sentido. La riqueza petrolera, la riqueza natural, la riqueza mineral de Venezuela, bueno, pues sin duda es algo público, ¿no? Y es un ingrediente fundamental en la estrategia geopolítica de las grandes potencias americanas, europeas, asiáticas, que no podemos ignorar o que no podemos ser indiferentes. El asunto aquí fundamental que nos parece como gobierno mexicano es tener mucho cuidado con la libre autodeterminación. Claro. y con no permitir la injerencia, porque si no vamos a regresar a la América Latina de los 70s, de los 80s, a la América Latina de la Guerra Fría, en donde en los territorios centroamericanos o algunos sudamericanos eran los campos de batalla y de enfrentamiento y de medición de fuerzas en aquel entonces entre Washington y Moscú, ¿no? Insisto, en la etapa de la Guerra Fría. Hoy no hay Guerra Fría como tal, pero sigue habiendo potencias hegemónicas en disputas geopolíticas en el mundo. Muy bien, Max, ¿me esperas un momentito? Vamos a un breve corte y regresamos con Max Reyes, el subsecretario para América Latina y el Caribe de México. Aquí seguimos con Max Reyes. Muchas gracias, Max. Mira, esta posición que a mí en lo personal me parece muy coherente, muy importante. Incluso me atrevería a decir que México, tu papel de Marcelo Ebrard y de López Obrador, está salvando vidas, incluso hoy en Venezuela. Si no fuera por esa consistencia de la posición mexicana, creo que estaríamos ya, por lo menos muy cercano a una guerra civil en Venezuela, así que es una opinión personal, se puede debatir y discutir, pero esta posición ha generado o está empezando a generar quizás costos políticos. Marco Rubio, el senador estadounidense de Florida, que dice que es, pues, de hecho, uno de los cerebros atrás de la estrategia de Trump hacia América Latina, mandó un tuit hace unos días regañando a México, diciendo: yo pensaba que íbamos a poder llevarnos a tú en una buena relación, pero con esta posición de México con Venezuela, les va a ir mal. Casi una amenaza, palabras más, palabras menos. ¿Esto es algo real o es también así otro tuit como los de Trump que no debería preocuparnos? Pues mira, cualquier decisión de gobierno tiene algún costo, ¿no? Y tiene costos políticos. Así como también tiene beneficios, evidentemente. Nosotros estamos fundamentados en todo esto que nos guía,
en dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Primero, el pleno respeto a nuestro marco constitucional y segundo, la oferta de una solución pacífica para salir adelante en Venezuela. Yo creo que eso es incuestionable en cualquier momento. Pensamos que cuando esto pase, la posición de México va a recordarse como la posición más digna. No es la primera vez que en temas diplomáticos o que en conflictos internacionales la diplomacia mexicana está sola, por decirlo de alguna manera, pero estamos convencidos de que una vez más la legalidad y el diálogo o la comunicación deben ser las salidas. No somos ajenos a las manifestaciones de actores internacionales, de Estados Unidos o de otros países y bueno, somos respetuosos de lo que cada quien piense y cada quien diga. Nosotros hemos comentado con la comunidad latinoamericana, inclusive con la representación diplomática de Estados Unidos de América en México, que de ninguna manera es nuestra intención que la buena relación bilateral que tiene México con todo el mundo sea contaminada por estas posiciones. Y esa es nuestra oferta, ¿no? Sin lugar a dudas. Tenemos que ser serenos, tenemos que ser fríos, no tenemos que apasionarnos, ¿no? Hay muchos actores internacionales que se comportan como si tuvieran acta de nacimiento venezolana y que opinan como si ellos son los que tendrían que decidir, ¿no? Insisto, somos respetuosos de esas posiciones, pero también tenemos todo el derecho a no compartirlas. Muy bien, a ver, si estuviera aquí, bueno, de hecho estuvo aquí hace unos meses Jorge Ramos, lo ubicas, periodista, gran periodista de los Estados Unidos. Tuvimos un diálogo aquí en este mismo programa, Diálogos por Democracia, y es de las voces mexicanas, aunque está en el extranjero, pues más fuertes a favor de que México debería intervenir, ¿no? Lo que él dice es que esa misma Constitución, que habla de no intervención, también habla de protección de los derechos humanos, y que ese es lo moderno, eso es lo siglo XXI, que la doctrina de Estrada es algo del pasado, de hace 100 años, que lo que realmente debería dirigir nuestra política exterior es la protección de los derechos humanos, y como hay crisis humanitaria, violencia, represión en Venezuela, dice él, estamos siendo cómplices, al final de cuentas, de un régimen dictatorial. ¿Cómo responderías a eso? Mira, lo primero que tendría que decir es que una cosa no está peleada con la otra. México no ha renunciado a manifestar permanentemente su preocupación y su ocupación por la situación humanitaria en Venezuela y por el respeto a los derechos humanos. Solamente que lo hemos hecho a través de los mecanismos multilaterales como la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos adecuados para tales efectos. Eso sí quiero dejarlo muy claro. En segundo, la posición de México tampoco es un cheque en blanco al régimen del presidente Maduro. Bajo ninguna circunstancia no hemos hecho una declaración en ese sentido, como si ha habido posiciones de países que se han inclinado tajantemente por ese lado, ¿no? Claro. Tercero, ahora la intervención, la moda en la intervención ahora es reconocer o desconocer a uno u otro presidente. Claro. Y esa moda o esas actitudes de algunos países no han resuelto nada de los derechos humanos, ¿eh? Claro. O sea, decir reconozco a Guaidó no ha aliviado el caso de los derechos humanos o el caso de los retos humanitarios que hay en Venezuela. Y nos parece eso una manera sumamente frívola y superficial de intervenir, reconocer o desconocer a alguien desde afuera. No tenemos ningún derecho a violentar la soberanía y las decisiones políticas de ningún Estado. Y el reconocimiento o desconocimiento, que no vamos a hacer porque constitucionalmente no lo debemos hacer hacia uno u otro actor, en el caso de México, tampoco resolvería absolutamente nada. Hay muchos que quisieran que México tomara una posición radical de un lado o del otro, pero analizándolo y viéndolo fríamente no tendría absolutamente ningún sentido y sí nos alejaría
de la única posibilidad de diálogo que hay en este momento para encontrar una salida pacífica en Venezuela. Me parece muy coherente lo que estás diciendo. Y el otro tema, sobre el tema de las elecciones, también tiene sus complejidades. Exigir elecciones anticipadas, luego la gran pregunta es, pon tú que logras que se convoquen elecciones, por un lado o otro, los dos, pero después, ¿realmente tienes un país estable, democrático? ¿Los dos lados van a reconocer esas elecciones que salgan de este contexto tan complicado, Sí, ¿no? claro. No sé, sí, es muy complicado, pero ves entonces que la posición de México sí puede generar una solución, porque tampoco se está resolviendo, o sea, estamos estancados ahorita. Sí, es decir, la situación en Venezuela está estancada y evidentemente todos los actores locales e internacionales que de alguna u otra manera tenemos participación, pues estamos en la misma situación, ¿no? No es que uno esté avanzando. En el caso nuestro, pues estamos siendo respetuosos de la estrategia de ambas partes, ¿no? Porque evidentemente, pues ambas partes están siguiendo su estrategia. Lo que sí te puedo decir es que nosotros mantenemos una comunicación fluida en el primer nivel, en ambos lados de la situación política, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro que te puedo decir es que tanto el Grupo de Lima como el Grupo de Contacto de la Unión Europea, como la Organización de las Naciones Unidas, ven a México como la única posibilidad de poder hablar con ambos lados de la situación. A lo mejor somos los únicos, ¿no? Pero en algún momento en que los actores decidan sentarse a conversar o a establecer algún puente de comunicación, el único o los únicos países que en este momento mantenemos esa misma posición somos los que ya mencionamos, México, Uruguay y CARICOM. Muy importante, porque justo esto va a contracorriente, insisto, lo que la gente, algunos comentaristas dicen que México estaría aislado, sino todo lo contrario, más bien los que están empujando a un lado son los que se están aislando de la dinámica política, y México es el que está pues en medio, ¿no? Metido no de manera intervencionista, pero en contacto y presente en la situación, como lo estás relatando, ¿no? Sí, imagínate tú qué confianza le va a despertar a una parte el país o los países que se han manifestado por la otra parte, claro, por supuesto. O viceversa, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Que no haya espacio para el diálogo en algún momento, pero si no hay espacio para el diálogo, entonces el otro espacio que queda es el espacio de la violencia. Así es. ¿No? En distintas aristas, violencia civil, violencia externa, combinadas, y eso es a lo que no apostamos. Y pues sí, repetiría que no es la primera vez que México mantiene una posición que no comparte la mayoría del concierto internacional. Cuba, exactamente. Pero eso no nos preocupa, ¿no? Muy bien. Porque tenemos la Constitución detrás nuestro y estamos actuando en plena observancia de la misma. Sí, no, yo sostengo que la doctrina Estrada, si bien es de hace casi 100 años, sigue muy vigente. Es absolutamente, así como la Constitución mexicana de 17 es y vigente. de ninguna ¿no? manera está peleada con la Así observancia de los derechos humanos. Y si bien es neutral, siempre ha tenido desde sus orígenes un espíritu antiimperialista. Sí, En claro. eso sí se toma partido. Sí es cierto los que digan que no es estrictamente neutral la doctrina Estrada. Es neutral entre las partes, pero no es neutral con respecto a la geopolítica. Es una cuestión de defensa de soberanía frente al imperialismo de siempre, que sigue también siendo vigente hoy. Tenemos unos minutos más antes de seguir con los estudiantes y quiero aprovechar a preguntarte sobre Centroamérica, porque también te toca, como subsecretario de América Latina, Caribe, el tema de el programa de desarrollo de Centroamérica, que es la gran oferta o punto de negociación, si quieres decirlo, que está ofreciendo el gobierno del observador en sus negociaciones con Trump, ¿no? Dice,
no estamos de acuerdo con el muro, pero no vamos a pelearnos de esto, mejor trabajemos juntos para el desarrollo de Centroamérica. ¿Cómo va? ¿Está avanzando esto o eso también son palabras al aire nada más? No, hemos avanzado muchísimo, ya estamos en el diseño específico de las acciones que junto con los 3 países del norte de Centroamérica y nosotros vamos a empezar a implementar en el primer semestre de este año, en pleno respeto a los intereses y a la soberanía de cada país, y que ya se van a hacer a través de los distintos ministerios o, en el caso mexicano, de las secretarías de Estado, que van más allá de las cancillerías. Es decir, las cancillerías hicimos las negociaciones políticas y diplomáticas, pero ya la ejecución corresponderá a otras instancias de los gobiernos. Y ahí nada más recordar que el principio de actuación pues, es muy básico. Hay que generar condiciones de desarrollo en los lugares de origen de la migración para que, como dice el presidente López Obrador, la migración sea una opción y no una obligación. Cuando además ha sido claro que el destino de recursos económicos que Estados Unidos manda para la frontera no han mermado para nada los flujos migratorios. Claro. O sea, avanzan los dólares para cuidar la frontera sur, pero también avanzan los flujos migratorios, ¿no? Entonces, algo está mal en esa... La estrategia represiva no está funcionando. Así es, sí, exactamente. Pero ¿qué pasa con las caravanas de migrantes? De repente no se ha dado tanta atención mediática al tema. ¿Es quizás resultado de una nueva política de México? ¿Qué trato estamos dando a los migrantes que quieren cruzar de Centroamérica hoy? Mira, el trato cambió radicalmente a partir del 1 de diciembre. Este gobierno ve a la migración con un enfoque completamente humanitario, no con un enfoque represivo o de una amenaza a la seguridad nacional como se había venido dando antes. Y lo que ha pasado con las caravanas es que los flujos migratorios en términos reales no se han incrementado. Lo que pasa es que ahora pues se juntan y salen acompañados o salen en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿no? Pero en términos absolutos incluso son menos. Son menos los migrantes que están entrando por México, nada más que ahora, insisto, pues van juntos porque eso tiene un beneficio económico para ellos. De entrada van más seguros que si fueran solos, ¿no? La protección en grupo es un principio básico de la especie humana. Segundo, no caen en las manos de las redes de polleros y de delincuencia organizada como se lo hicieran de manera individual. Tercero, pues han encontrado ciertas medidas de protección en los países que van cruzando. Entonces, pues todos son incentivos para que eso suceda. En México pensamos que no debe normalizarse ese modus operandi en los flujos migratorios. Y tenemos un contacto permanente con los gobiernos de los 3 países, tanto la Cancillería como la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración para tales efectos. Y siempre desde un enfoque humanitario, como dices. Sí, así porque con Peña Nieto y Videgaray habíamos llegado a esos extremos de que estábamos deportando más centroamericanos que los mismos Estados Unidos. Estábamos haciendo la chamba a la policía fronteriza. Y echándoles la policía federal y gases lacrimógenos. Y ahora es otra lógica. Tristes episodios que ni vale la pena recordar, ¿no? Así es. Muy bien, si aceptas quedarte unos minutos más con nosotros, con mucho tenemos gusto. unos estudiantes que quieren dialogar contigo, Max. Claro. Muy bien, no se vayan, primero vamos con la sección de recomendación cultural de América y regresamos con Max Reyes. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra sección de Diálogos Recomienda. El día de hoy les traigo una invitación súper especial a un evento de talla internacional. Si ustedes están interesados en adentrarse en temas como la reconstrucción de la democracia, el Estado y la hegemonía en el neoliberalismo,
la geopolítica del siglo XXI y muchos más, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, bajo la coordinación de Juan Carlos Monedero y John Ackerman, trae para ustedes una magnífica especialización y curso internacional en modalidad online llamado Estado, Gobierno y Democracia. La calidad democrática en la era de la globalización, las redes sociales y la emergencia de nuevos sujetos políticos. Les adelanto que a lo largo del programa y mediante la plataforma educativa podrán acceder a conferencias magistrales con académicos sumamente distinguidos, como Boaventura de Sousa Santos, Manuel Castells, Mónica Bruckmann, Pablo Iglesias y Esther Ceseña. En la página que les está apareciendo en pantalla podrán checar la convocatoria, temarios y costos. No se les olvide que tienen desde ya y hasta el 17 de marzo para realizar su registro. Aprovechen y no pierdan la oportunidad de formarse en una de las mejores instituciones de América Latina y el mundo. Tanto la especialización como el curso son totalmente certificados por el CLACSO. No se queden fuera. Esta ha sido mi recomendación de la semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las actividades que tenemos para ustedes. ¡Feliz domingo! Nos vemos la siguiente semana. Gracias a la providencia, demos los venezolanos que nos dio ese ser humano para nuestra independencia. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad mi hermano Simón Bolívar! Ese fue Viva Venezuela, del grupo Un Solo Pueblo. Es considerado por algunas personas un tercer himno para Venezuela misma y es un homenaje a Simón Bolívar y la lucha del pueblo venezolano. Pues aquí estamos con los estudiantes. Max, están muy inquietos, interesados en dialogar contigo. Empezamos con Jacqueline, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Romano. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi pregunta sería respecto de esta presión internacional que se está viendo, que decíamos que es injerencista. ¿Cuál sería entonces el papel de la ONU en esta situación? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su secretario general, lo que ha hecho hasta el momento son llamadas al diálogo, a que el conflicto que se está viviendo en Venezuela tenga que resolverse por las vías diplomáticas, y también ha ofertado que ellos estarían en disposición de facilitar los mecanismos de diálogo con amplia experiencia y la legitimidad de la representación internacional que tienen cuando los actores decidan hacerlo. Los dos comunicados que hemos hecho con Uruguay y el propio mecanismo de Montevideo, y así lo hemos referenciado, se han materializado bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas en este sentido. Muy bien, seguimos con Aldair. Sí. Hola, soy Aldair Guillén Zamora de la Facultad de Ciencias Políticas, estudio Ciencia Política. De la UNAM también. En la UNAM, sí, justamente aquí enfrente. Aprovechando que está aquí Max, un gusto, antes que nada. Gracias. Vienes de Uruguay con la delegación mexicana que, pues, de alguna forma representó a México muy bien en Montevideo, en Uruguay, ante las naciones. Tú que conoces muy bien el mecanismo que propuso e impulsó México, el mecanismo de Montevideo para resolver el conflicto en Venezuela, ¿cuáles consideras que son los límites, tanto jurídicos como morales quizá, de este mecanismo? O sea, ¿en qué momento se le podría salir de las manos? ¿O es que está todo bien calculado? Sé que es un diálogo y de ahí pues parten muchos supuestos, pero pues si me pudieras... Pues mira, como en todo diálogo en la vida, incluso hasta de persona a persona, lo más importante o el riesgo mayor es que las partes protagonistas en la situación o en el conflicto no tomen con seriedad, con formalidad, con respeto lo que se está ofertando, ¿no? Nosotros ofrecimos además 4 personalidades con prestigio internacional. Uno, el doctor Bernardo Sepúlveda, por el lado mexicano, don Enrique Iglesias, por el lado de Uruguay, un exministro de Justicia
de Barbados en el CARICOM, y la señora Rebecca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, como las personalidades que con cara, con rostro, con voz, con oídos, pudieran facilitar el diálogo para que no siguiéramos siendo estos entes abstractos que son los estados, ¿no? La oferta ahí está. En el momento en que ambas partes decidan que podría haber esta oportunidad o este espacio para sentarse a platicar de manera personal o a través de algunos representantes, definiremos ya el mecanismo. Como lo comenté hace un momento, si no hay voluntad de alguna de las dos partes, pues ese es el gran riesgo de que la estrategia pacífica falle. Claro. Seguimos con María. Hola, soy María, alumna de la Universidad de Quintana Roo de Playa del Carmen y estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las repercusiones para México el reconocer o no a un gobierno? Sabemos que México mantiene una postura neutral y se limita a retirar o mantener sus agentes diplomáticos en determinado estado. En este caso, el retirar a los agentes diplomáticos en una hipótesis de que lo hiciera con Venezuela, ¿implicaría el rechazo tácito de ese gobierno? No necesariamente, no es algo que esté en nuestra ruta, retirar a nuestro encargado de negocios y a las personas de la embajada, porque además hay otra cosa muy importante. Hay una gran cantidad de empresas mexicanas con inversiones y con actividad económica en Venezuela. Y hay un gran flujo migratorio de venezolanos hacia México. Entonces, no es decir, rompo relaciones porque quiero sancionar o desconocer a alguien. Y esta realidad económica y de migración rebasa cualquier cosa, y el gobierno mexicano, siendo un gobierno responsable, no puede ser indiferente a eso. La consecuencia ahorita, pues ha sido que algunos líderes de opinión o quienes tienen la oportunidad de opinar ante un micrófono y con cierto auditorio, y un sector del partido de derecha en México, pues han condenado la actitud de neutralidad del gobierno mexicano, que nos parece eso más de acuerdo a una estrategia interna, ¿no? de política interna, que a una conciencia real de lo que está pasando. El presidente López Obrador y nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, pues que no vamos a hacer de un tema de política exterior un tema de política interior, y menos un conflicto de política interior, ¿no? Lo repito, estamos en el marco de lo que dice la Constitución y pensamos que nadie puede rechazar o satanizar la oferta de diálogo y de solución pacífica, ¿no? Muy bien, regresamos con Jacqueline. Sí, mi siguiente pregunta sería, si esta doctrina Estrada no ha sido superada, sigue vigente y no está peleada con los derechos humanos, entonces, ¿cómo podría ayudar entonces México a estas personas que se les han sido violentados sus derechos de manera sistemática? Mira, no hemos dejado de hacerlo, insisto, ha sido a través de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, y la otra, México envía una buena cantidad, sobre todo de productos médicos y de hospitalarios, a través de la Secretaría de Salud, de la Agencia Mexicana de Cooperación, la MEXID, a Venezuela, tanto a las autoridades en la materia como a organizaciones con las que se ha trabajado, no de ahora, de hace 2, 3, 4, 5 años. En ese sentido, la ayuda se mantiene, y acompañamos permanentemente las posiciones diplomáticas de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. No ha habido una resolución en materia de derechos humanos respecto a Venezuela
que México se haya abstenido o la haya Claro. votado en contra. Sí, son dos temas Sí, diferentes. así es. ¿No? Aldair. Sí, mi siguiente pregunta va hacia unos escenarios, ¿no? Posibles escenarios que se avecinan. ¿Tú cuál crees que sean estos escenarios en los que lleguemos a un extremo en el que México tenga que tomar una postura y quizá acciones más contundentes respecto a Venezuela? Pues desconociendo no solamente a las dos partes internamente, sino al exterior, una nueva configuración geopolítica, no sé, ¿qué escenarios ves factibles, los mejores y los peores, ¿no? Bueno, sin duda el mejor escenario, que es en el que estamos trabajando y que nos parece que sigue teniendo espacio, es el diálogo, ¿no? Que en algún lugar del continente, ojalá pudiera ser incluso México, aquí daríamos las garantías de seguridad, de neutralidad, de confiabilidad y hasta de confidencialidad para poder platicar con los dos actores, ¿no? Y que se encontrara ahí una solución que venga de adentro de Venezuela e incluso las propias elecciones, pero insisto, en contraste con lo que dice Europa, que es desde afuera, nosotros decimos que tiene que ser desde adentro. Y el peor escenario, pues, es la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? No vemos que pudiera haber una intervención militar extranjera, eso sería muy lamentable y tendría consecuencias graves no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque en los países vecinos principalmente desencadenaría y prendería mechas que ahorita están apagadas, ¿no? Ahí tienes de Colombia, Sí, punto, sí, por lo ejemplo. que acaba de pasar con el último atentado, ¿no? Entonces, la desestabilización no sería solo para un país, sería para toda una región que está saliendo de tensiones que habían sido históricas. Muy bien, seguimos con María. Bueno, mi pregunta es más focalizada a la doctrina Estrada. En este caso, usted comentó que aún es vigente. ¿Usted ha pensado en alguna modificación de esa doctrina? Hablando de que pues, es una doctrina del 27 de septiembre de 1930, casi 89 años. ¿Usted podría decir si es conveniente agregarle más, digamos, un poco más de contenido? Híjole, no, bueno, pues eso, yo no podría decir que podría mejorar o actualizar la doctrina Estrada, ¿no? Sería muy pretencioso de mi parte y evidentemente pues nos hace falta mucho para poder hacer una nueva doctrina, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que pues el principio de la no intervención y la libre autodeterminación deben ser la base de la convivencia pacífica entre los países, entre los estados, nación, y eso no debe perder vigencia nunca, ¿no? Es tan vigente como pues la frase del presidente Juárez de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, y hoy pues lo estamos viendo, ¿no? Aquí en Venezuela hay dos actores y que se están disputando internamente y atrás un montón de países aplaudiendo a un lado a otro y a lo único que están llevando es a radicalizar y a adelantar el reloj del conflicto, como dice alguien por ahí, cada vez más rápido, ¿no? Entonces, la paz, el diálogo, la autodeterminación de los pueblos, pensamos que siempre tendrá vigencia para llevar una convivencia con armonía en el concierto internacional. Sí, yo siempre digo, sin soberanía nacional no puedes tener soberanía popular, ¿no? Así es. No puedes tener democracia y derechos humanos si no tienes un Estado que se autogobierna. Sí. No puedes tener democracia sin república. Pero pues abierto al debate, los que nos están viendo, yo sé que es un tema polémico.
Tenemos un minuto más, Max, un último mensaje para la comunidad universitaria. Somos una comunidad de 400,000 personas en la UNAM. Sí, bueno, y además una comunidad intelectual y académicamente muy reconocida y extremadamente calificada. Pues reiterar que la posición de México es la de una solución negociada, una solución pacífica, que hay comunicación de nuestra parte con ambos lados de la disputa internamente, que estamos plenamente conscientes de que corremos el riesgo de que no quieran dialogar, pero nos queda todavía el recurso de que lo estamos haciendo apegados a nuestros principios constitucionales y de que México será recordado como quizá el único país o el país más relevante que siempre apostó por construir un puente de comunicación en ese sentido. Pues muchas gracias, Max, por gracias, estar aquí. Muchas gracias. Muy claro, agradecido. muy valiente esa posición y esa claridad. Te agradezco mucho. Le agradezco a usted por acompañarnos, a ustedes, por favor, los estudiantes, por estar con nosotros, gracias. Y a los televidentes. Y nos vemos en 8 días de nuevo aquí en Diálogos por la Democracia.